Vamos a solicitar, ¿no es cierto?, el inicio de la comisión. Vamos a partir como comité. Viene un poquito atrasado el senador Kusanovic, eh, pero por el respeto, obviamente, a nuestros invitados, vamos a iniciar la sesión con la cuenta del señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. También han llegado comunicaciones del ministro de Vivienda y Urbanismo en relación con la posibilidad de extender el plazo de postulación para el último llamado del año al subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda, marco presupuestario destinado a proyectos de acondicionamiento térmico para el año 2025, gestiones referidas a la provisión de suelo para soluciones habitacionales y avance comunal del plan de emergencia habitacional. A su turno, la señora directora de Obras Municipales de Estación Central Subrogante respondió un oficio a esta comisión acerca de los motivos por los cuales no se ha dado curso a la aprobación de la recepción definitiva de las edificaciones que indica. Asimismo, se ha recibido una comunicación de pobladores de San Antonio haciendo presente su crítica situación ante el inminente desalojo del predio en que habitan, piden considerar este asunto en aras de lograr una solución al problema descrito. La Unión Comunal de Comités de Vivienda de La Granja ha reiterado una petición de audiencia a fin de dar a conocer diversos problemas relacionados con la entrega de subsidios habitacionales. Y finalmente, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados remitió un oficio de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile en lo relativo a la posibilidad de establecer un mecanismo de control en relación con los contratos de promesa compraventa suscritos con firma electrónica avanzada sin la autorización de un notario y por consiguiente sin póliza de seguro o boleta bancaria en favor del propietante comprador cuando éste entregue todo o parte del precio del bien raíz, ello en el marco del proyecto que está en tabla y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía exigida al vendedor en los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien raíz. Los antecedentes pertinentes ya se remitieron a los correos de los señores senadores. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios. Presidente, solamente una cosa, el oficio del programa de mejoramientos térmicos que hemos preguntado en varias sesiones, ¿verdad? ¿Cuál es la forma para el año 2025? Sí, sí, ya, para ver más que nada los detalles, porque en el fondo lo que queremos es ver cómo se están distribuyendo, porque lo que teníamos claro, aprovechando que aprovecho de saludar obviamente a nuestros invitados que nos acompañan y Janet desde el Ministerio, no básicamente porque la mayor inquietud que tenemos es la distribución de estos fondos respecto al DS-27 y el 255, ¿ya? Que el segundo es de carácter más universal, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa en regiones extremas como las nuestras, que no solamente vivimos el drama de la contaminación, sino que también vivimos el drama, y me refiero también a sectores cordilleranos, vivimos también el drama de la mala calidad de las viviendas construidas antes de las nuevas normas en materia de aislación térmica. Por lo tanto, este subsidio es absolutamente fundamental para corregir ese tema y te apunta directamente a mejorar la calidad de vida de quienes requieren este tema. Por eso nos interesa saber exactamente, ¿verdad?, cómo se va a distribuir esto, ojalá por las diferentes regiones, detalladamente. Yo no sé si ese oficio viene en ese carácter de información de detalle. ¿Ah? Más general. Ya, entonces, bueno, lo que más queremos, por favor, que el Ministerio entienda de que el DS-27 lo valoramos, sin duda, pero el 255 es el que nos permite llegar a todas las comunas de nuestra región. No solamente tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de extremadas bajas temperaturas. En Cochrane, por ejemplo, han llegado a registrarse temperaturas debajo de los 20 grados bajo cero en periodos invernales. Por lo tanto, en esos periodos afecta tanto como afecta a los altos niveles de contaminación en otras ciudades, como el caso de Coyhaique, que en algún episodio de mediciones hemos batido todos los récords mundiales en materia de contaminación. Por eso este proyecto en particular nos interesa tanto. Y si la información en general lo vamos a revisar, porque en realidad lo que queremos es pormenorizadamente cuántos son región por región que se van a distribuir respecto de este tema, y ojalá que en lo sucesivo, presidente, la información que venga del Ministerio responda cabalmente a la inquietud que nos tiene, porque esto ya lo hemos planteado en varias ocasiones con el mismo propósito, con el mismo objeto, y queremos la información más que nada para transmitirla, porque hay muchos comités que están en listas de espera y además hoy día están hasta los gobiernos regionales aportando a este propósito, presidente. Muchas gracias.
Correcto. Hoy día tenemos entonces invitados en el marco de la discusión del proyecto de ley del segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para ampliar la garantía exigida al vendedor en los actos jurídicos destinados a la adquisición de un bien raíz. Para eso hoy día tenemos invitado, ¿no es cierto? Bueno, está en la parte tecnológica, ¿no es cierto?, de Zoom, la asesora legislativa, la señora Janet Tapia, a quien saludamos desde acá de Valparaíso, a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, el director ejecutivo, el señor Carlos Marambio, ¿no es cierto?, y la asesora jurídica, la señora Fernanda Abarca. Igual los saludamos y los recibimos con mucho aprecio. De Ventur Moreno, abogados y asociados, se encuentra, ¿no es cierto?, el asociado consultor, señor Andrés Innocenti. ¿Innocenti? No, Innocenti. Los abogados y socios, señores Pablo Moreno, ¿no vinieron allá? Allá. Pablo Moreno, Jorge Ventur y la abogada señora Michelle Ventur. Buenos días a todos. Iniciamos, ¿no es cierto?, la sesión, entonces, con la exposición que nos va a entregar la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales a través de su director ejecutivo y su asesora jurídica. Tienen la palabra. Gracias, presidente. Como siempre, agradecemos la invitación a la Comisión de Vivienda del Senado, siempre tan relevante. Hoy día con una temática, voy a compartir, ahí creo que se ve bien, una temática que es bien relevante, que tiene que ver con las garantías, con las promesas de compraventa, que es un proceso tan relevante en todo lo que es la gestión de compra, en este proceso de compra de las familias. Primero, brevemente, no somos un grupo de empresas e instituciones, somos una asociación gremial, pero que tiene un distintivo, un sello social. Nos preocupa que los proyectos habitacionales y la política habitacional funcione de buena manera. Y en particular estamos también muy involucrados en el plan de emergencia habitacional. Dentro de nuestros socios, somos 42 socios, hemos ido creciendo en el tiempo, hay inmobiliarias, constructoras, entidades patrocinantes, empresas industrializadoras de vivienda, arquitectos y otros actores muy relevantes, y participamos más o menos en 50.000 viviendas del plan de emergencia habitacional. Con respecto a los boletines refundidos, ¿no es cierto?, que se presentan el 15084-14 y 16793-14, tenemos solo algunos comentarios menores, presidente, pero que nos pareció importante resaltar. Primero, compartimos el diagnóstico como desarrolladores de viviendas sociales de corregir falencias de la ley actual que nos parece relevante hacer. También lo compartimos esto en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y que regula las promesas de compraventa. Una de las cosas que se incorpora aquí es que vemos razonable que el desarrollador comprometa un plazo de común acuerdo con el comprador. Y aquí aprovecho también de aclarar, parte de la discusión de esto fue si había un plazo que uno le pudiera poner a la ley, pero vimos muy complejo eso y ese plazo quedó abierto en la redacción de la ley, que es una propuesta que nosotros hicimos también, que significa que cada desarrollador, en virtud de los tiempos que se toma un proyecto en desarrollar en cada comuna, pueda poner el plazo que demora el proyecto en desarrollarse. Entendemos que este plazo es importante porque ha habido casos de proyectos que se extienden por muchos años y tienen a la familia tomada con una promesa eternamente. Entonces, estamos absolutamente de acuerdo con cuando ocurra y se firme esta promesa, hay un plazo comprometido que tenga que ver con la realidad del proyecto. Hay algunos más chicos, otros muy grandes, algunos en blanco, en verde, hay mucha casuística en esto, pero es importante que el desarrollador comprometa un plazo de común acuerdo con el comprador. Con respecto a la redacción de los artículos, el único artículo, con algunos incisos, vemos dos observaciones. Una de ellas con respecto a este párrafo que dice, y para las obligaciones de restitución del anticipo que correspondan, según lo señalado en el contrato de promesa, punto seguido. Asimismo, la garantía referida deberá asegurar el cumplimiento de las características del bien inmueble prometido ofertadas por el promitente vendedor y otorgará el derecho al promitente comprador
a cobrar el monto total garantizado en caso que las características ofrecidas fueran modificadas de manera unilateral por el promitente vendedor, sin perjuicio de las acciones que correspondan de acuerdo con la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Aquí vemos un riesgo en la redacción y que está expresado en esta pregunta, ¿no es cierto? Es el comprador el que determina unilateralmente que las características ofrecidas del proyecto fueron modificadas. Como bien sabemos, los proyectos tienen variaciones en el tiempo. Es muy difícil que un proyecto se mantenga exactamente igual como se planteó en el origen y cómo se termina. Y entendemos que eso más bien quizás tiene que detallarse un poco más esta relación. Si hay un cambio en el proyecto y ese cambio no afecta a lo ofrecido en el contrato o en la promesa con el promitente comprador, eso le da derecho al promitente comprador de deshacer su promesa y cobrar la garantía. Yo creo que es una pregunta que conviene plantearse. Y respecto a eso, solo los tribunales pueden decretar incumplimientos a contratos. Nos parece una modificación que está muy abstracta, en blanco, y deja en este caso a la inmobiliaria en una posición muy desequilibrada al quedar a criterio o al arbitrio del comprador. Respecto a esto, sí vemos que hay temas que son importantes. Por ejemplo, si el desarrollador hace cambios, es sumamente relevante que informe los cambios al comprador y no que el comprador se encuentre con la sorpresa al momento de firmar la compraventa o escritura o recibir la vivienda. Por lo tanto, creemos que quizás la obligación del desarrollador tiene que ver con informar cada cambio que se produce en el proyecto y que puede afectar el producto que se entrega o que se quiere vender al comprador. Y evidentemente, si esos cambios significan un detrimento en el proyecto, un empeoramiento, un cambio sustantivo, el comprador tendrá derecho, ¿no es cierto?, a solicitar la restitución de sus dineros de la promesa y en caso de negársele, ¿no es cierto?, el cobro de la garantía. Entonces, pareciera que en este artículo hace falta un poco más de desarrollo en el texto, en el cual nosotros, por supuesto, también podemos cooperar. Pero vemos que está este riesgo, ¿no es cierto? O que el comprador actúe arbitrariamente, en muchos casos, y entendiendo el fondo o el espíritu del artículo es que el desarrollador informe los cambios y se le permita al comprador poder desistir si esos cambios cree que lo perjudican o cambian la condición de la promesa. Eso con respecto al primer punto. Después, en el segundo, inciso segundo del artículo, dice lo siguiente: sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, y aunque el contrato de promesa está sujeto a una condición, el promitente vendedor deberá establecer un plazo máximo para otorgar la compraventa definitiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo por una única vez mediante un anexo de contrato de promesa y quedará prohibido al promitente comprador mandatar y facultar al promitente vendedor para que prorrogue el plazo de otorgamiento del contrato. De acuerdo a nuestra visión, presidente, es que vemos que entendiendo que se quiere acotar el plazo del desarrollador, aquí hay un riesgo también, que de común acuerdo, comprador y vendedor acuerden la prórroga, una segunda prórroga, que también puede ocurrir. Entonces vemos que hay una limitante que expresa la ley que podría estar limitando las capacidades que tienen de mutuo acuerdo el comprador con el vendedor. Claro, es taxativa. O sea, si hubiera que, aunque incluso estuvieran de acuerdo el comprador con el vendedor de prorrogar por segunda vez, no podrían. Entonces, quizás lo que aquí proponemos es que esto se pueda corregir, digamos, porque si hay como si el tema es cuando hay un abuso, ¿se entiende?, de una parte. Unilateral. Claro. ¿Ah? ¿Tú estás de acuerdo que sea en un anexo? Pero sí, claro, puede ser un anexo esto, pero lo que vemos como no es necesario poner esta prohibición de no prorrogar por más de una vez. Eso puede ocurrir en el contexto de un proyecto. Recordemos también que muchas de estas promesas se hacen en blanco o en verde, o sea, cuando el proyecto incluso está recién partiendo, iniciando las obras, y por lo tanto puede ocurrir que haya uno o dos prórrogas por distintos motivos. Por lo tanto, creemos que no es necesario, digamos, forzar a que solo haya una sola prórroga y sí que se actúe de común acuerdo, ¿no es cierto?, entre las dos partes. Eso, señor presidente, como puede ver, son pocas las observaciones que tenemos.
entendiendo que el fondo es positivo, pero vemos que hay que quizás acotar algunas cosas de las que están escritas en el texto como está hoy día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Marambio. No sé si su asesora jurídica va a agregar algo. No, todo correcto, ya. Vamos entonces al tiro con la intervención del señor asociado consultor, señor Andrés Innocenti. Me acompañan, usted, presidente, presentó ya a las personas que me acompañan, Michelle Ventur, Jorge Ventur y Pablo Moreno, todos abogados, y yo, Andrés Innocenti, soy ingeniero comercial y economista. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente porque nosotros hace 3 años en el estudio visualizamos que había un problema, o que iba a haber un problema con las personas que querían comprar, básicamente por razones de fuerza mayor o incumplimiento de la inmobiliaria. No los voy a latear con esto, pero básicamente hemos atendido a más de 2.000 personas y hemos representado a más de 350 personas con más de 150 inmobiliarias. Y entrando al proyecto, que también nos tocó participar en la Cámara de Diputados, consideramos que el proyecto... No sé, ahí sí. El proyecto tenía varias contingencias que quería resolver. Básicamente, como bien mencionaba aquí mi colega, primero que se estableciera una fecha, porque efectivamente no existía fecha de entrega y básicamente era un hito, lo cual podía ser mañana, pasado mañana o nunca. Por tanto, las garantías nunca se podían cobrar en esos casos. Tenemos casos emblemáticos como el caso de Recoleta, que lleva 10 años ahí con un problema. Y hay otros temas que también se fue abordado en esta ley, que están muy bien abordados, que es básicamente la resolución de conflictos, que se hace de una manera que ya no es con una cláusula arbitral, que es realmente carísima para los compradores. Solamente por entrar al juicio tenían que pagar 2 millones, 2 millones y medio, más abogados y todo. En muchos casos los pies eran de 7, 8 millones de pesos, por tanto no hacía mucho sentido. La cobertura era limitada en la garantía. Efectivamente, hemos tenido casos, por ejemplo, de clientes que han pagado más de lo que está establecido en la multa y han tenido situaciones que en la misma promesa decía que si es que no podían comprar, solamente se le iba a cobrar un 1% del valor de la propiedad, pero la inmobiliaria después dijo no le voy a restituir nada. Y en base a eso uno va a cobrar la garantía y la garantía no se puede cobrar porque la garantía está solamente limitada para el cumplimiento del hito de la recepción municipal o si tiene fecha, pero para ningún otro incumplimiento que pueda tener la promesa. Bueno, también se abordó muy bien el tema de las garantías con respecto a la firma electrónica, que como siempre comentamos es un súper avance para el sistema, que se pueda firmar electrónicamente, pero tiene que haber una contraparte que fiscalice que efectivamente esté la garantía tomada, y ese es el notario. Y nos parece súper bien, porque en el fondo es la forma de validar que esté esta garantía tomada, que en muchos casos de estas promesas que se firman electrónicamente no estaba la garantía. Y quebraron inmobiliaria y todo sin garantía. Proyectos como Crystal Rock que quebraron y el 70% del proyecto no tenía garantía. Y otros inmuebles también que no tenían obligación por ley de ser caucionados, como estacionamientos, bodegas y terrenos, que pareciera súper razonable que también estuvieran caucionados para que en el fondo los compradores pudieran tener ese resguardo. Ahora bien, puntualmente hay un tema que
nos parece que todavía no está bien cerrado. Si bien la ley resguarda muy bien al comprador, no limita todavía algunas cosas que pasan en las promesas, que son mandatos unilaterales que aparece en la promesa que le da el comprador al vendedor para resiliar y para dar de baja las pólizas. Por tanto, si estos mandatos empiezan a aparecer en todas las promesas, esta ley va a ser letra muerta, porque las inmobiliarias podrían resiliar las promesas y con eso se cae al tiro la garantía. Ahí tenemos algunos par de ejemplos de diferentes cláusulas donde hay mandatos especiales donde el comprador le otorga este mandato a la inmobiliaria. Ahí tenemos, por ejemplo, una resiliación unilateral de una inmobiliaria donde el representante legal firma tanto por el comprador y por la misma inmobiliaria. Y con eso, en el fondo, más allá que tenga o no tenga razón la inmobiliaria, lo que está haciendo es dejar sin efecto la garantía. Y eso ya es una complicación, porque eventualmente uno tendría que ir a revertirlo en un juicio. Y si gana el juicio, probablemente el seguro así, pero igual, la garantía ya no existe. Entonces es un tema que parece razonable verlo. ¿Qué proponemos al respecto? Básicamente, agregar al párrafo donde habla de los mandatos y todo, lo siguiente: se quedará prohibido al comprador mandatar y facultar al vendedor para que altere el contenido de la promesa, para que resuelva unilateralmente y para que prorrogue la fecha de entrega. De esa manera no va a haber posibilidad de que el vendedor pueda resiliar unilateralmente y de esa manera dejar sin efecto la garantía. Eso. Muchísimas gracias, señor Innocenti, por su intervención. Nosotros le vamos a dar la palabra inmediatamente al Ejecutivo, que igual tiene una pequeña presentación, tengo entendido, a través de la señora Janet, para que nos dé a conocer su punto de vista, y también con posterioridad le vamos a pedir su apreciación respecto a los planteamientos que nos han hecho nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Disculpen, no podía reactivar el audio. Me dan la opción de compartir. Buenos días, ahora. Buenos días, señora Janet. ¿Cómo la comparto? ¿Se ve? Palabra. Bueno, buenos días. Nosotros como Ejecutivo hicimos un seguimiento de este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Es un proyecto de ley bastante sencillo, que lo que pretende es modificar el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que está referido a las promesas de compraventa, como han señalado mis antecesores, tanto en verde como en blanco, y que básicamente surgió para permitir inicialmente solo la venta en verde, y se permitía que, previo a la recepción definitiva de las obras, se pudieran hacer las promesas correspondientes, ya que la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que está prohibida la enajenación de bienes cuando no están totalmente urbanizados y recepción. Lo que pretende la iniciativa, ya se ha dicho, es mejorar el régimen contractual existente entre el promitente comprador y vendedor y el ejercicio por parte de los derechos del primero.
Muchos proyectos, por diversas circunstancias, no llegan a buen término y nunca se recepcionan, y eso genera problemas para los eventuales compradores, que además muchas veces no reciben la devolución de los dineros que habían pagado porque las garantías no estaban completas, etcétera, o porque solamente se garantizó el pago inicial y no otros pagos que se fueron haciendo en el tiempo. ¿Cuáles son las modificaciones que aprobó la Cámara de Diputados? Se incorporaron nuevos inmuebles que son susceptibles de ser objeto de venta en verde y se amplía, como ya se ha señalado, a las bodegas, a los estacionamientos y a los terrenos urbanizados con destino habitacional. Para nosotros esta última parte es muy importante, que se trate de terrenos urbanizados con destino habitacional, básicamente porque queremos impedir que se sigan estableciendo loteos irregulares. En segundo lugar, se establece expresamente que la garantía es para cubrir todas las obligaciones pendientes del promitente vendedor, en especial la de restituir el anticipo inicial y todos los que se hagan antes de la transferencia. O sea, varios de estos pagos en la legislación actualmente vigente no estaba establecido de esa manera. Y también la garantía cubre las características del inmueble que hubieran sido ofertados sin perjuicio de recurrir por publicidad engañosa, conforme a la ley del consumidor. Escuché con bastante atención la exposición de la ADI y sí creo que podríamos mejorar la redacción en el punto relativo a las características del inmueble. Bueno, la otra modificación que establece la Cámara respecto a la moción es que se establece un plazo máximo para otorgar la compraventa definitiva, tal como se señaló. Hicimos varias sugerencias en orden a que se pudiera establecer un plazo determinado, pensando, por ejemplo, en que los plazos de recepción, como los permisos caducan, también podrían estar ligados a eso, pero finalmente se estimó que esto estaba más bien entregado a la autonomía y la voluntad de las partes y por lo tanto no correspondía fijarlo en la ley, sino que cada inmobiliaria ofreciera el plazo que razonablemente estimaba pudiera necesitar para llevar a buen término su proyecto. Y lo otro que se estableció es que se pueda prorrogar por una sola vez de común acuerdo entre las partes, y eso básicamente, sé que hay una observación que se hizo recién, pero básicamente para que no se eternice en el tiempo a través de sucesivas prórrogas esta situación. Muchas veces las personas que compran en verde están poniendo todos sus ahorros y su esfuerzo máximo ahí, entonces tampoco, y siempre tienen la esperanza de recibir la vivienda, la han estado pagando tanto tiempo que aunque se diga que es de común acuerdo, no siempre están de común acuerdo, porque la persona tiene la incerteza sobre si va a recibir la devolución de los dineros, tiene que empezar a buscar otro nuevo proyecto, partir como de cero. Entonces eso determinó que se pusiera que solo era prorrogable por una sola vez, para impedir en el fondo que haya una especie de chantaje en esta materia. En el mismo sentido, se prohíbe otorgar el mandato al promitente vendedor para prorrogar el contrato de promesa. Es súper habitual que en esto se les dé la facultad, así como al vendedor se le dan muchas veces las facultades para corregir las escrituras, los errores que se pudieran entregar, que en el conservador, que es bastante frecuente, o al banco que está haciendo el crédito hipotecario, acá también se trató de que no por la vía de otorgar mandatos no se abuse de los compradores. Y en el caso de contratos de promesa celebrados con utilización de firma electrónica o plataformas digitales, se estableció como obligación que los notarios públicos deberán verificar la existencia de las garantías y en caso contrario no pueden autorizar dicho contrato. La Asociación de Notarios, entiendo que en la cuenta se dio cuenta, valga la redundancia, de un oficio que mandaron ellos y señalan básicamente en ese oficio que los notarios públicos no podrían, no solo les corresponde verificar que la existencia de la garantía, sino que verificar que quien está firmando es realmente quien lo está haciendo. Entonces creen que no estarían en condiciones de poder autorizar, aun cuando las garantías les fueran mostradas por la inmobiliaria, porque no tienen la constancia de la firma. Yo la verdad es que no soy experta en firma electrónica, y vamos a tratar de buscar la mejor
manera de hacerlo para armonizar un mecanismo que se está utilizando con bastante frecuencia. Bueno, se establece además que las causas judiciales a las que dé lugar el incumplimiento se sujetan al procedimiento sumario establecido en el artículo 680 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, o sea, va a decir un procedimiento que es bastante más expedito que los juicios ordinarios. Y se hace un conjunto de adecuaciones formales porque, por ejemplo, como se incorporaron en un artículo, en un inciso, perdón, los estacionamientos, las bodegas y las urbanizaciones con fines habitacionales, hay otros artículos que son espejo de esos incisos y por lo tanto hubo que hacer las adecuaciones pertinentes y a eso me refería. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias, señora Janet. ¿Cómo procedemos, señor secretario, en función de ya las 3 intervenciones que hemos tenido el día de hoy? Habría que establecer si es que se va a buscar una instancia para poder recogerla. Sí. Sí, no, perdón, que habría que establecer... Establecer una instancia, como una Claro, mesa técnica que... claro, lo que pasa es que cuando vinieron los autores de las mociones refundidas, hicieron presente un par de cosas y también, como decía doña Janet Tapia, la Asociación de Notarios ha hecho ha emitido algunas opiniones sobre el particular y a su turno el informe de la Corte Suprema que llegó, digamos, una vez que ya se había despachado el proyecto de la Cámara, tampoco considera que la redacción del proyecto logre acabadamente los fines perseguidos. Entonces podría, como se adelantó la otra vez, buscarse una instancia en que se analice la eventualidad de poder recoger, como también, ¿no es cierto?, adelantaba Janet, las opiniones de la Corte Suprema, de la Asociación de Notarios y de los mocionantes que también hicieron unos planteamientos y de los invitados ahora que también formularon algunas opiniones que podrían, como también lo adelantó la representante del MIMBU, ser recogidas de manera de llegar a un texto que cumpla más eficazmente con los objetivos perseguidos. Eso, señor presidente. Sí. No, este es un proyecto que está en segundo trámite constitucional y nosotros, toda vez que es artículo único, se está discutiendo en general y particular, lo que abre la posibilidad, como ha sucedido en otras ocasiones, de buscar alguna fórmula que, mediante indicaciones, permita revisar e incorporar, si así se estima, las opiniones que han sido emitidas, de manera de, como se señalaba, lograr de mejor manera los objetivos perseguidos. Sí, presidente. Senador Sandoval, tiene palabra. Sí, sí, bueno, primero que nada agradecemos obviamente las exposiciones que nos han hecho el día de hoy. Evidentemente nos ilustran quizás la necesidad evidentemente de corregir, ver, revisar algunos contenidos en materia de redacción. Claro, resulta respecto de la declaración unilateral del comprador en respecto al desistirse, ¿no es cierto?, por las eventuales modificaciones que pudieran acontecer. Habría que, lo que decía el tema de los tribunales, pasar a los tribunales y cómo resolver esos problemas desde el punto de vista legal, porque tampoco se quiere transformar el problema, te fijas, en un tema que tú señalabas, que al final sale más caro la vaina que el sable. ¿Para qué decir en tribunales el tiempo que se muera? Por lo tanto, como esto se trata de buscar mecanismos para mejorar, agilizar, que también es un tema que nos preocupa, habrá que analizar el contexto de cómo resolverlo, ¿ya? Del punto de vista también del punto de vista práctico, porque evidentemente eso nos pudiera llevar a alguna dificultad. Lo otro, claro, lo de única vez, lo que hemos visto proyectos nos consta, ¿verdad? No hay obra pública, en que no se prorroga a veces los plazos a tal nivel que incluso supera hasta los plazos que originalmente se presentan en las respectivas licitaciones. Pasa mucho en obras públicas en general. Y claro, yo, oye, hago una sola vez y después no tengo otro más y quedo amarrado, ¿verdad? Probablemente habrá que considerar también materias en ese contexto. Yo creo que son sugerencias bastante interesantes. Veo que en general también los abogados plantean una cierta coincidencia respecto de algunos puntos que dice el proyecto en relación al tema de las promesas
las promesas sin fechas de entrega, cómo se define, ¿verdad? El tema de los conflictos, del tema de las garantías que hay de por medio. Pero bueno, como bien dice el secretario, estamos empezando, así que tenemos una buena oportunidad para avanzar en este proyecto. Yo en lo personal encuentro bastante interesante la sugerencia de cómo lo operamos, ¿ya? Me parece súper bien el tema del ¿cómo se llama? Del comprador que unilateralmente, ¿verdad?, pudiera eventualmente rechazar eventuales modificaciones y terminar un contrato. Ahora, si eso lo pasa al tribunal, aquí hay abogados, así que... Claro, sí, pasa igual. Por eso digo, ¿cómo lo operativizamos de modo tal de buscar una salida técnica, práctica, legislativa, legal, jurídica? Perdón, ¿sabes lo que pasa? Es que, no, ¿sabes lo que pasa? Siempre somos majaderos y pareciera ser que uno quiere fuera ser pesado. Lo que pasa es que para los efectos prácticos de los archivos, si no se señala quién es el que está al otro lado, el que va a transcurrir después no sabe, y tú no vas a quedar en la historia de la ley tu nombre y tu apellido, lo cual es peor todavía para... ¿ah? En la presencia del senador Chaguán, señorita abogada. La idea planteada por la asociación es que en caso de que haya incumplimientos por parte de, por ejemplo, de las inmobiliarias del vendedor, estos incumplimientos, entre comillas, sean incumplimientos esenciales, a características esenciales del proyecto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que la variación de la superficie sea más de un 10%, que por ejemplo, no sé, incluyera la asignación de uso y goce de un estacionamiento, una terraza, y que las dejara de tener. Pero por ejemplo, si cambia, por poner un ejemplo mundano, la orientación, pero sigue teniendo las otras características, la cantidad de habitaciones, la cantidad de baños, las asignaciones en uso y en goce, que no se vea como un incumplimiento, sino simplemente como una modificación de una especificación técnica que no afecta las características esenciales de una vivienda. Quizás en ese sentido se puede determinar a través de reglamento, no necesariamente a través de la ley, qué vamos a entender por una característica esencial de una vivienda. Cosa de que tanto los compradores como los desarrolladores inmobiliarios sepan qué es lo que realmente se puede modificar o no, qué se entiende por esencial y como tal, qué es lo que podemos, como entre comillas, entrar a negociar o modificar debido a las distintas modificaciones a los permisos de edificación que se tienen que ingresar con el objeto de que el proyecto inmobiliario pueda llegar a término y podamos entregar, recepcionar esos inmuebles a las personas que necesitan sus viviendas para poder habitar y hacer su vida diaria. Eso, muchas gracias. Tengo 3 puntos. El de la prórroga, yo creo que podría ser libre. Ahora bien, el tema de dejarlo con una primera prórroga y limitarlo a eso tampoco es un gran problema para el consumidor, porque la promesa no se cae si el consumidor quiere comprar. O sea, queda una facultad para el consumidor de poder comprar o no, que quizás podría ser bueno para el consumidor eventualmente, como esto se va a seguir moviendo, y él no, en algún minuto quizás no pudiera comprar, puede salirse porque en el fondo existió este incumplimiento. Pero si él firma una nueva prórroga, ya no se va a poder salir. Entonces, no lo veo malo. No lo veo malo, tampoco lo veo como una limitante cambiarlo y dejarlo como abierto, pero puntualmente el tema de la prórroga, si queda así, no hay un perjuicio para el consumidor, porque en el fondo la promesa sigue existiendo, salvo que tiene la facultad el consumidor o el comprador para querer comprar o no en el minuto que esté. ¿Por qué? No es un diálogo entre ustedes. No, porque la garantía tiene que estar vigente hasta les pido, que por esté favor, inscrito. que no tengan diálogo entre ustedes, Sí. porque si no queda registrado. Sí. Sí. No, pero... Me pide la palabra, no hay problema, pero ¿para qué quede registrado? Sí, sí. No, y la garantía queda vigente, no habría problema en la garantía, porque la garantía tiene que estar vigente hasta la inscripción a nombre del comprador en el conservador. Por tanto, la inmobiliaria tiene que seguir prorrogando la garantía, haciendo los endosos. Con respecto a las terminaciones, yo te encuentro toda la razón.
quizá ahí lo que hay que definir es que la inmobiliaria tenga que entregar un set de información con las terminaciones que tiene que tener el departamento, plano, etcétera, de alguna manera para dejar registrado qué es lo que compró el comprador. Yo creo que fue un mal ejemplo. El tema de la orientación es una cosa fundamental en un departamento, una casa. Y yo creo que si compro oriente y me dan sur, no es lo mismo. Así que, pero sí habría que definir bien qué es lo que compró el comprador y eso debería ser una obligación de toda la inmobiliaria, entregar un set de información con qué terminaciones, cuáles van a ser las terminaciones que van a tener, qué materiales van a utilizar, qué tipo de refrigeradores, lo que sea. ¿Ya? Yo creo que eso sería bastante aclaratorio y sería fácil después discriminar si se cumplió o no. Y con respecto a la firma electrónica, les comparto mi experiencia. Hay varias firmas electrónicas que cumplen con... Lo que yo definiría como firma electrónica sería la firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque la firma electrónica avanzada tiene la facultad que hay un registro que se firma generalmente con clave única y aparte, para registrar a la persona que va a firmar, va a consultar al registro civil y le hace las típicas preguntas que hacen en el banco para acreditar que es uno, también le hacen la firma electrónica. Entonces, se conecta al registro civil y después se conecta a la clave única. Básicamente, y hay otros con token, básicamente muy parecido a lo que uno hace cuando hace una transferencia. Eso es una firma electrónica y uno puede transferir 5 millones de pesos, 10 millones de pesos sin ningún problema. Por tanto, lo veo una muy buena iniciativa que se firme electrónicamente, pero que sí el notario valide que esté tomada la garantía. O sea, tenemos que creerle a la firma electrónica que efectivamente el que firma es la persona, porque estuvo el tema del registro civil donde se validó y firmó con su clave única. Hay otros que también firman con la cara, también tienen que mostrar la cara. Entonces, es una instancia tecnológica que aporta bastante, agiliza el proceso, porque si no se empiezan a encarecer los procesos de firma. Piensen que hay temas que estos son masivos, entonces mandar toda la notaría es un tema. Entonces, por ahí no le veo mayor complicación el tema de la firma electrónica. Sí, quizá habría que colocar que tenga que hacer con firma electrónica avanzada y no simple. Presidente, bueno, yo creo que efectivamente el tema de las prórrogas es delicado. Yo creo que podemos estar minimizando un tema que puede después ser un problema grande, esta limitante por ley, entendiendo, por ejemplo, que un proyecto se puede atrasar por su construcción y puede significar una prórroga solo porque la construcción fue más lenta. Segundo, porque hay una serie de recepciones que hace el proyecto que no son todas de responsabilidad del desarrollador, factibilidades y otras cosas más con plazos que son absolutamente independientes a la voluntad del desarrollador, que pueden ameritar perfectamente una segunda prórroga. Por lo tanto, veo que limitar una posibilidad que tienen dos personas de ponerse de acuerdo, creo que no es aconsejable desde el punto de vista de la ley. Efectivamente puede generar bastantes problemas entendiendo la naturaleza riesgosa que tienen los proyectos de construcción, como bien señalaba el senador Sandoval. La experiencia nos dice que esas variabilidades en el tiempo existen. Lo que se quiere evitar es los abusos de esta herramienta cuando son evidentemente quizás alguna razón que el desarrollador no puede explicar de por qué retrasa un proyecto, si comprometió una fecha. Pero creo que hay otras maneras y creo que la facultad que tiene el comprador de salirse y recuperar sus dineros le da esa libertad de poder decidir salirse de un proyecto que no le ha cumplido con los plazos y que le ha dado prórrogas que quizás no tienen la justificación debida, e irse a otro proyecto. Creo que esa es la libertad fundamental que se quiere lograr, que no quede una persona amarrada porque puso sus dineros, tal como explicaba la asesora Janet Tapia del Mimbu, ¿no es cierto? Ponen sus dineros, ponen sus ahorros, pero ante incumplimientos y ante prórrogas sucesivas que pudieran legalmente existir, que exista también la posibilidad del comprador de salirse del proyecto por esos incumplimientos, más que quede
legalmente restringida la facultad de prórroga. Que yo, entre paréntesis, no sé cómo se resolvería eso tampoco si queremos simplificarle la vida al comprador. Si eso se acaba, digamos, puede el vendedor venderle a otra persona porque se acabó su compromiso con ese comprador y quizás venderle a otro precio distinto, que puede haber esa tentación también después de 2 o 3 años. El inmobiliario puede vender a otro precio. Entonces no estaremos haciéndole una zancadilla al mismo comprador. Ese es mi comentario, presidente. La pregunta que le podemos hacer a la señora Janet, en definitiva, es si el Ejecutivo pudiese encabezar, ¿no es cierto?, una mesa que afine los detalles en función de los aportes que nos han hecho nuestros invitados hoy día, junto con aquellos elementos, ¿no es cierto?, que aquí se han esbozado en la comisión por parte también del senador Sandoval y de todos quienes hoy día, de una u otra manera, ustedes mismos como Ejecutivo han manifestado alguna posición. Y por supuesto, no hay problema. Nos ponemos de acuerdo con Felipe para convocar la mesa. Excelente. Entonces hay una buena... Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo un comentario respecto a la firma electrónica. Por mi experiencia práctica, la firma electrónica avanzada generalmente solo la tienen aquellos que se dedican a firmar de manera recurrente documentos, tales como, por ejemplo, directores de sociedades, representantes, accionistas, etcétera. Las personas de a pie, gente común y corriente que no se dedica necesariamente a oficios o profesiones que requieren su firma constantemente, no cuentan con la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada requiere tener un token, por ejemplo. Los prestadores de esos servicios cobran una cantidad de dinero que para muchos de los compradores puede ser bastante considerable, considerando, por ejemplo, los compradores con los que se relaciona nuestra asociación gremial, que son personas que adquieren viviendas subsidiadas por el Estado. Por lo tanto, 30, 40 mil pesos es una suma considerable para ellos. Por lo tanto, yo creo que el proyecto debería tratar de velar por lo que me imagino quizás estaba en la mente de las personas que propusieron este proyecto de ley, que es, por ejemplo, la firma electrónica a través de plataformas un poco más informales, como por ejemplo DocuSign, que uno sube documentos, se mandan al correo electrónico, la persona pincha el link y firma. Efectivamente, los notarios no tendrían cómo acreditar que la persona que firmó es la persona que dice ser el documento. Entonces, creo que quizás ahí sí falta un poco más de precisión, porque la firma electrónica avanzada, si bien es una muy buena herramienta, no veo que sea una herramienta que se pueda implementar para todos los compradores que tenemos en mente que van a suscribir estos contratos de promesa. Muchas gracias. Señora Inocente. Sí, una precisión. Revisa Firma Ya. Firma Ya es una plataforma que firma electrónicamente, con firma electrónica avanzada, donde no se necesita token, sino que la validación que hace la plataforma la hace a través del registro civil y tu clave única, y la firma electrónica avanzada. De hecho, Imagina usa Firma Ya. Firman la gente sin pagar ninguno, porque en el fondo el cargo se lo lleva a la inmobiliaria y después lo pasan por notario. Ellos cumplen con el protocolo. Así que por eso en el fondo lo encuentro una herramienta súper buena para la inmobiliaria. Puntualmente con el tema de esta prórroga, no le veo problema con que se vuelva a prorrogar, pero ojo, que ahí hay una intervención que se dice... La libertad de 2 personas para poder acordar una nueva fecha. Recordemos que estamos hablando de consumidores que no necesariamente saben muchas veces exactamente lo que están firmando, y hay un desequilibrio entre lo que es la inmobiliaria y un consumidor. Eso es evidente en esto, y uno, cuando ha entrevistado a más de 2.000 personas, se da cuenta que el consumidor de clase media muchas veces no sabe lo que están firmando. Por tanto, la ley lo que está buscando es, de alguna manera, rayar la cancha, tanto para los oferentes, que es súper importante, porque hay oferentes que se comportan excelentes, sus promesas son impecables, pero hay oferentes que no tanto. Entonces, en el fondo, hace competir a los oferentes en la misma cancha y respalda también a los consumidores de saber que hay ciertos mínimos que van a poder tener
firmando con cualquier inmobiliaria. ¿Ya? Entonces, ese tema de uno pensar que están firmando dos personas con mismo nivel, eso no ocurre. Eso lamentablemente no ocurre, y por eso la ley tiene que proteger al consumidor para que en el fondo existan estos contrapesos. ¿Ya? Y con respecto a los mandatos, que lo quiero recalcar, ojo, que siguen apareciendo mandatos donde se pueden resiliar las promesas, que justamente va en línea con lo que comentábamos aquí, de que la inmobiliaria podría decir, se cumplió el plazo, entonces, como no quiere firmar el anexo, se acabó la promesa. Eso no es así. Tiene que haber una resiliación de las partes, y esa resiliación no puede ser mandatada a la inmobiliaria para que pueda resiliar por las dos personas, o sea, que firme por las dos personas. Eso no puede pasar. Por tanto, en el fondo, si la ley queda así, no veo que haya un problema tanto para el cliente, desde el punto de vista del cliente, porque el cliente, la promesa sigue estando vigente mientras no existe una resiliación, por tanto tiene que estar con la cobertura y la garantía. Sí le daría una facultad eventualmente en cualquier minuto para poder salirse de la promesa y si sabes que se incumplió en tal fecha y todo. Pero siempre eso podría ocurrir solo y sí se revisara el tema de los mandatos, que no pudieran existir mandatos dentro de las promesas para que la inmobiliaria pueda resiliar a nombre del cliente, ni tampoco cambiar las condiciones de la promesa, que eso quedó, hay un vacío ahí como actualmente está el proyecto. Señor presidente. Muchísimas gracias. También parte del equipo, la verdad que pido disculpas no haberme sentado acá. Hay un punto bien relevante que de hecho Ahí sí, perfecto. Jorge Ventur, parte del equipo también de André Inocenti, Pablo Moreno y Michel Ventur. Hay un punto muy relevante que de hecho lo han tocado todas las partes y se trata en definitiva con respecto a cómo se van a solucionar los conflictos, porque todo lo que se ha planteado acá, la verdad que me parece perfecto, salvo obviamente que hay detalles que afinar y sin duda alguna se pueden mejorar, pero creo que todo lo que estamos hablando de alguna manera puede quedar en desuso si efectivamente no tenemos un proceso para efectos de llevar, ¿cierto?, a solucionar un conflicto entre las partes, porque hoy día podemos tener una normativa perfecta y se puede ir mejorando día a día, año a año, pero si no tenemos, ¿cierto?, un tubo, por decirlo en términos coloquiales, que nos lleve, ¿cierto?, de alguna manera precisa y rápida a solucionar el conflicto, la verdad que estamos perdidos. Y hoy día, de alguna manera, el procedimiento que se está planteando en la mayoría, diría yo, con el equipo de resolución de conflictos es, ¿cierto?, en ser arbitral. Y lamentablemente, ¿cierto?, esa cláusula arbitral se hace y se establece a propósito, entre comillas, de dilatar el asunto. Pues es muy distinto irse incluso a la justicia ordinaria que, ¿cierto?, ser arbitral. Y hoy día creo que es muy relevante, ¿cierto?, tocar ese punto también, establecer un procedimiento especial, que de hecho, ¿cierto?, la señora, ¿cierto?, presente lo sacó a tapete, y creo que en eso, ¿cierto?, se va a centrar el asunto de cómo solucionar el asunto, porque hoy día, como decía Andrés, hay muchas inmobiliarias que están cumpliendo, pero otras que no, y están dispuestos a no cumplir. Por lo tanto, ¿cierto?, cuál es el proceso para efectos de hacer cumplir eso y la sanción respectiva al caso. Yo creo que eso como deadline es sumamente relevante dejarlo establecido y mejorarlo, sin duda alguna. ¿Ya? Gracias, presidente. Señor Ventur, por su intervención. Nosotros entendemos de que hemos avanzado hoy día en el sentido de que el Ejecutivo va a liderar un proceso para tratar de afinar aquellos detalles que contribuyen a perfeccionar y mejorar el proyecto en función también de los aportes que hoy día ustedes muy gentilmente nos han planteado y compartido, ¿no es cierto?, en la comisión. Así que nosotros, habiendo cumplido el objetivo de la misma, la damos por levantada y muchas gracias por